diapositivas. Sí. Ok, listo, muchachos. Entonces, pues, bienvenidos Sí. a su clase y a su segundo encuentro sincrónico de administración de impuestos territoriales. Entonces, vamos a hacer el encuentro de la siguiente manera. La primera parte vamos a revisar el taller teórico que les había puesto la semana pasada, ¿cierto? De preguntas, vamos a socializar cada pregunta, muy rápidamente, para que nos entremos a este mundo de fiscal y tributario. Luego vamos a hacer una revisión del módulo de la página 16, del módulo que tenemos. Entonces, ahorita vayan ingresando a su módulo, a su Moodle, y luego yo voy a dar una explicación de esta presentación. Y luego vamos a hacer 2 talleres, ¿sí? Ya les envié el taller 2, el que les envié ahora ratico, y luego voy a enviarles, bueno, ya les envié el acuerdo 042 del Estatuto Tributario de Pereira, ¿sí? Yo me centro pues en el Instituto de Pereira. Si ustedes viven en Dos Quebradas, pues lógicamente que cuando nosotros vivimos en los diferentes municipios, pues tenemos que ir al acuerdo de ese municipio para saber cuál es el procedimiento a pagar, cómo se paga, a través de qué medio se paga, el formulario, ¿sí? Entonces, pues yo me baso básicamente pues de Pereira, ¿cierto? Ya ustedes cuando sean contadores próximamente, pues ustedes tienen que tener mucho cuidado con esos procesos o esa presentación de impuestos territoriales, porque cada territorio, como yo les contaba hace 8 días, cada municipio tiene su estatuto tributario, ¿cierto? ¿A través de qué? De acuerdos, ¿sí? Por eso se llama acuerdo tal, acuerdo, no dice ley, ni dice decreto, nada de eso, dice es acuerdo. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a mirar el taller primero. Voy a dejar de compartir y voy a presentar el taller que teníamos, ¿cierto? Y lo vamos socializando poco a poco. ¿Por qué no me sale tan lindo? Espérate un momentico. A ver. Ahí está, sí es una maravilla. Ay, porque les cuento que yo ayer trabajé en Meet, el que la universidad tiene, y yo no sé si es porque todos nos ingresamos por ese Meet, que todos los docentes ingresamos por ese mismo, pero ayer fue un trauma empezar esa clase. En cambio, como estoy utilizándolo por la otra universidad, que es independiente, solo lo tengo yo, entonces no hay problema. Si me están viendo el taller de conceptos básicos. Sí. Ok, entonces voy a socializarlo rápidamente, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta y para que lo tengan. ¿Ustedes ya lo desarrollaron? Pregunto. Sí, Profe, pues yo les soy honesta, la verdad, yo no lo había visto, yo solamente me fijé en la plataforma y pues me vine a enterar la verdad tardísimo No te preocupes, ayer. Y pues la verdad, no te preocupes. sí, bueno, Lo que voy a hacer es socializarlo, ya cada uno lo monta, lo organiza y entonces lo que hacemos es abrir un espacio en plataforma para que me lo suban como taller 1. Ese es el taller 1, ¿listo? ¿Listo? Bueno, pero no importa, que no hay problema. Bueno, entonces recordemos, muchachos, que es un impuesto. Entonces el impuesto básicamente es ese dinero o ese aporte que todas las organizaciones jurídicas o no jurídicas, personas naturales, le aportan al Estado. ¿Y para qué? Pues para contribuir a todo un bienestar social, de educación, de carreteras, de educación, bueno, etcétera, 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 ¿sí? Todas las personas naturales y personas jurídicas tenemos obligaciones, algunas tenemos obligaciones, otras no tenemos obligaciones. Entonces también hay que tener en cuenta como contadores eso. ¿Cuáles son los impuestos nacionales y municipales? Entonces recordamos, hace 8 días estuvimos viendo el impuesto nacional, el IVA, renta, hipoconsumo, ¿cierto? Estuvimos viendo esos impuestos municipales y hay unos impuestos municipales, esos son los nacionales y municipales. Entonces tenemos el predial, el de huello,
de espectáculos, de alumbrado, de construcción, de delineación urbana, se llama ese. Sí, tenemos diferentes impuestos. Hoy ustedes van a estar trabajando en el impuesto al predial, como tercer taller, ¿listo? Pero más adelante les voy a explicar cómo lo van a hacer. Bueno. Profe, una pregunta, es que mira, que yo estuve mirando impuestos nacionales, o sea, esos impuestos se dividen como nacionales, departamentales y municipales. Entonces, Sí, ¿los señor. departamentales son los mismos que los municipales? No, los departamentales también los vamos a ver, ¿sí? Ya les iba a decir. Entonces, hay nacionales, municipales y departamentales. Por ejemplo, el departamental, pues como su nombre lo indica, y quien los maneja es la gobernación, ¿cierto? Entonces, ellos tienen el impuesto vehicular, ¿cierto? Por eso es que nosotros pagamos el dinero, el impuesto vehicular. Tenemos el impuesto, ellos tienen también el impuesto al degüello mayor, también tienen el impuesto a la tasa de la gasolina, también tienen la tasa, tienen también una tasa, una contribución al cigarrillo, ¿sí? Sí, tienen unas diferentes que también les vamos a ver acá, ¿sí? Pero primero vamos a ver los municipales y luego veremos los departamentales, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta, recuerden que son personas naturales. ¿Cuáles son los topes? Entonces tenemos varias condiciones: ingresos por 1.400 VT, patrimonio por 4.500 VT, compras por 1.400 VT, consumos de tarjetas de crédito por 1.400 VT y consignación, inversiones y movimientos bancarios por 1.400 VT. ¿Sí? Esa es como las condiciones en forma muy general. ¿Sí? No vamos a entrar en detalle porque hace 8 días estuvimos mirando. ¿Qué regímenes especiales existen respecto al impuesto de renta? Importante saberlo en forma muy general, que está el impuesto, el régimen ordinario, que es el que normalmente las empresas tienen, ¿cierto? Y ahora tenemos el nuevo régimen simple de tributación, ¿sí? Que compila varios impuestos en un solo documento, en un solo impuesto, y esas personas que se vayan por el régimen especial de tributación, pues no tendrán que presentar declaración de renta, porque recopila el impuesto de renta, recopila el IVA y industria y comercio, ¿sí? Entonces hay una recopilación. Y existe otro régimen que se llama el régimen especial tributario, que son las empresas que son pertenecientes a la CESAL, entidades sin ánimo de lucro, que algunas de ellas presentan solamente algo que se llama ingresos y patrimonio. ¿Listo? Si no se acuerdan de algo o tienen dudas, me preguntan y me interrumpen. ¿Qué es la VT? Pues la VT es la unidad de valor tributario y nosotros como contadores tenemos que tener muy presente esta VT cada año, porque cada año tiene un incremento. No sé si era en este grupo o en otro grupo que me decían que qué dependía de ese incremento. Pues eso depende del IPC, de la inflación, y eso ¿quién lo emite? El Estado. El gobierno emite cada año cuánto va a ser la VT, o cada 2 años se emite ese reglamento o ese decreto donde dice cuánto es el incremento de la VT. Y la VT del año pasado estaba a 34.270, la VT del año 2020 está a 35.603, si no estoy mal. ¿Listo? ¿Qué diferencia? Bueno, ¿y por qué es importante esa VT? Porque todos los decretos, el estatuto tributario, el decreto reglamentario de 1625, todos los decretos y todas las normatividades tributarias vienen bajo la VT, ¿sí? Entonces, si estamos declarando un año determinado, hay que ir a ese año a cómo se encontraba la VT de ese año. Por eso este año que estamos declarando, año 2019, tenemos que empezar la VT del año 2019. ¿Listo? Bueno, ¿qué diferencia el régimen especial tributario? Pues el régimen especial tributario, algunos del régimen especial tributario solamente tendrán que presentar su declaración de renta en ceros, por ejemplo. Otros no tendrán que declarar renta. Otros solamente presentan ingresos y patrimonio, o sea, solo reportan los ingresos que obtuvieron y el patrimonio, pero no le genera pago alguno, ¿sí?
Otros no presentan, sino que solamente deben o son obligados a llevar contabilidad, pero no están obligados a presentar una declaración de renta. Son muy pocas las entidades. Dentro de 8 días les voy a mostrar un cuadrito donde están todas las entidades que sí presentan y no pagan, u otras que no presentan ni tampoco pagan, ¿sí? Hay diferentes entidades, digamos, de ese estilo. Por eso ustedes como contadores tienen que saber qué clase de régimen es su empresa. Porque si usted es una SAS, usted ya automáticamente sabe que presenta impuestos, o limitada, o SA, las sociedades. Pero esas del régimen especial sí tienen unas características muy similares cada una de ellas. Entonces es importante estudiarlas. ¿Qué es el estatuto tributario y para qué nos sirve? Pues es nuestra Biblia, por decirlo de esa manera. Es nuestra base fundamental de la parte tributaria. En esta asignatura no se lee tanto el estatuto tributario. ¿Por qué? Porque como es un impuesto municipal y departamental, pues cada municipio y cada departamento tiene su estatuto tributario. Entonces tenemos que ir a leer el estatuto del municipio y del departamento como tal, para que lo tengamos en cuenta. El estatuto tributario finalmente viene siendo es el marco de los impuestos nacionales, ¿ok? ¿Qué es una sucesión ilíquida? Pues una sucesión ilíquida es todo aquello, esas herencias, se me acomoda aquí el micrófono. ¿Qué es sucesión ilíquida? Pues son todas esas herencias que no han sido todavía repartidas entre sus herederos y uno de los herederos tendrá que ser el representante legal de esa sucesión ilíquida y por tal razón tendrá que seguir pagando los impuestos hasta que haya esa liquidación total de esa herencia, ¿sí? Si el tío de nosotros tiene 100 años, murió el año pasado, nos dejó herencia a 5 sobrinos, entonces los 5 sobrinos lo que hacen es ponerse de acuerdo, dejar a uno de representante legal, ir a la DIAN, sacar un RUT de sucesión ilíquida para poder ir siguiendo presentando los impuestos a nombre del tío hasta que nos repartan la herencia a los 5 sobrinos. ¿Sí me hice entender? Esa es una sucesión ilíquida. Persona natural, somos todos personas naturales. Todos somos personas naturales. ¿Qué sucede? Es todo ser humano que vive, sin distinción de raza, de sexo, de religión, de color, nada. Todos somos personas naturales. Lo que pasa es que desde el punto de vista tributario, algunas personas naturales tenemos unas obligaciones, otras tienen otras obligaciones, ¿cierto? Unas tenemos que declarar renta, otras no declaran renta. Unas son obligadas, unos son no responsables de IVA, otras son responsables de IVA, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay diferentes obligaciones para las personas naturales, pero todos estamos en ese gran mundo de personas naturales. ¿Qué es un establecimiento permanente? Pues un establecimiento permanente es aquellas organizaciones extranjeras que tienen una filial, una subordinada, un local y están recibiendo ingresos de fuente nacional en Colombia, ¿sí? Pero no son sociedades nacionales, sino que son sociedades extranjeras que tienen un establecimiento aquí en Colombia y deben declarar renta y deben de presentar sus impuestos normales dependiendo de los ingresos de fuente nacional, para que lo tengamos en cuenta. ¿Dónde se presentan las declaraciones de renta? Pues primero, todas las empresas, sin excepción, todas las empresas o personas naturales que presenten IVA deben de tener una cuenta en la DIAN, y a través de esa cuenta en la DIAN es donde uno presenta los diferentes formularios, sea el 300 para IVA, 350 para retención, el renta 110 o 210, bueno, todos los formularios se encuentran allí. Allí uno ingresa, cada persona natural tiene su usuario, su contraseña y su firma digital, ¿sí? Ingresa allí el contador, ¿sí? O normalmente pues es el contador, y diligencia los diferentes formularios de los impuestos, y ahí se genera, se firma electrónicamente. Si hay que pagar algo, pues entonces se genera un formulario que se llama el formulario 140, que es el formulario, perdón, 490,
144.90, que es el recibo de pago que se genera y se puede pagar por PSP o se puede pagar en un banco normal y con el sello. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Es como el procedimiento. El mecanismo digital es el mismo que yo les estaba diciendo, firma digital. Todas las empresas tienen firma digital. Normalmente las maneja el contador público porque él es el que firma las declaraciones de renta, las declaraciones de impuestos. Y si tiene revisor fiscal, pues el revisor fiscal también tendrá que firmar ese impuesto, ¿sí? Si está obligado a llevar revisor fiscal. Pero finalmente esa firma digital o mecanismo digital está en cabeza del representante legal, no del contador. Quien saca la firma digital de la empresa es del representante legal, no de nosotros como contadores. Pues, ¿y qué es una sociedad extranjera? Pues una sociedad extranjera viene siendo una entidad que viene del exterior y viene y reposa aquí en Colombia y empieza a generar unos ingresos. Algunas de estas empresas extranjeras les dan exenciones de impuestos. Por ejemplo, en Pereira, cuando llegó Telemark, hace 10, 12 años, no recuerdo, a ellos le dieron exenciones de no pagar industria y comercio durante 10 años. ¿En qué sentido? ¿Y qué beneficio? Que iba a generar unos 2.000, 3.000 empleos, 2.000 o 3.000 empleos allá. Entonces, cuando llegan esas empresas extranjeras, le dicen al gobierno, al municipio, a la persona encargada en ese momento, yo le ofrezco esto, ¿ustedes qué me ofrecen? Entonces Telemar y muchas empresas hacen eso, las extranjeras, porque Telemar creo que si no estoy mal es española, y le dicen, mire, yo le voy a generar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 empleos, díganme ustedes qué beneficios tributarios me pueden dar. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Mencioné 5 cambios que dieron de la última reforma tributaria. Recuerden que las últimas 2 reformas tributarias, la 1943, año 2019, ¿sí? En el año 2019, en octubre 16, si no estoy mal, se derogó esa reforma tributaria 1943 a partir del 1 de enero del 2020. O sea que en el 2019 estamos aplicando esa normatividad. Pero en diciembre se generó una nueva reforma tributaria con base a la 1943, se hicieron algunos ajustes y se generó la reforma tributaria 2010, ¿sí? Que es la que estamos aplicando en el año 2020. ¿Listo? ¿Y qué cambios hubo? Por ejemplo, en persona natural, pues habían 5 cédulas, ahora quedaron 3 cédulas, por ejemplo. Otro cambio significativo fue que hubo algunos cambios en el sentido de retención en la fuente, hubo algunos cambios en mega inversiones, sí, esos cambios, digamos, tuvo impacto en algunas organizaciones, pero viene siendo la misma, yo diría por ahí como el 90% de la misma reforma 1943 que se derogó. Pasó, sino que, ¿por qué se derogó? Porque hubo un mal procedimiento en la presentación, ¿sí? Pero en la estructura de la reforma, o sea, el paquete de todos los artículos casi quedaron los mismos, para que lo tengamos en cuenta. Preguntas. ¿Todo claro? Dígame algo, que me siento profe, qué solo. pena, el A19, profe, el A1943, ¿y cuando se modificó, en cuál quedó? En la 2010, que es la que estamos Ok. aplicando en este año. Bueno, ¿cómo se obtiene un RUT, muchachos? Pues yo ya les había dicho, creo, cuando ustedes tengan un cliente por primera vez, estas son cositas que a uno a veces ni le enseñan en la universidad, pero bueno, aquí yo se las enseñan. ¿Cómo se saca el RUT? Uno a veces cuando llega, sale allá afuera, se gradúa y le preguntan, mira, usted que estudió contaduría, ¿cómo saco el RUT? Y usted queda, ops, yo no me acuerdo, o no sé, o nunca me lo dijeron. Entonces, recuerden que el RUT, que se llama Registro Único Tributario, antes se iba a la DIAN, bueno, físicamente. Ahora, antes de ir a la DIAN, bueno, acá también se va a la DIAN, antes de ir a la DIAN usted debe sacar una cita previa. ¿Sí? Usted saca una cita previa, ¿sí? Saca la cita,
Ahí te dan, tú ingresas a la página de la DIAN, dice asignar citas, asignación de citas, ingresas por ahí, seleccionas, llenas los documentos, pues el nombre, la cédula, pues los datos generales de su contribuyente, de su cliente, y ahí le genera un calendario. Entonces ahí le dicen las fechas disponibles y son todos los días hay cada 15 minutos una asignación de citas, entonces usted le puede decir qué día puede ir, a qué horas, tiene que llevar su cédula, ya no hay necesidad de llevar un registro antes se tenía que llevar un certificado, un pago de luz, de energía, servicios públicos, ya no. Y entonces usted lo envía porque todas las personas naturales, por ejemplo, que presentan declaración de renta, muchas no tienen ni siquiera RUT. Entonces lo primero que tienen que sacar es el RUT para poder ser registrados ante la DIAN. ¿Cómo se identifican los contribuyentes? Pues recuerden que los contribuyentes se identifican dependiendo del NIT y del RUT, ¿cierto? Ese es el NIT, número de identificación tributaria, que normalmente son las empresas, ¿cierto? Las sociedades. Y el RUT, las personas naturales se identifican con su número de cédula, ¿cierto? Ese es, digamos, lo que hay que tener en cuenta básicamente. Entonces, por eso ustedes se encuentran en el NIT 800, 900, 960. Eso nos indica que es una persona jurídica, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son las fechas en la declaración de rentas de personas naturales y jurídicas? En este momento, ustedes saben que las personas naturales, ya les había contado, empiezan los vencimientos a partir del 8, 9 de agosto y terminan como el 20 de octubre aproximadamente. A personas naturales y se revisa el calendario tributario y se revisa que sean los dos últimos números de la cédula y ahí tiene el vencimiento. En las personas jurídicas es con el último número de su NIT, pero en este momento hay cambios en todo ese calendario tributario a causa de esta pandemia que estamos viviendo. Todo eso se modificó, exógena, presentación de información exógena, declaración de renta persona jurídica, hasta para ir a la Cámara de Comercio que había renovación de registro mercantil hasta el 31 de marzo, eso también, todo eso se modificó, ¿sí? A raíz de todo esto que estamos viviendo, que Dios quiera, vamos a salir pronto de todo este proceso para nosotros volver a nuestra vida en real. Por aquí alguien me está pidiendo admisión, es el doctor Amortegui, que nos está acompañando en el día de hoy. No sé, John, si le quieres dar una saludito a los muchachos, ¿me escucha? Creo que no. Bueno, sigamos nosotros entonces. Entonces hay que tener en cuenta eso, recuerden todos estos procesos desde el punto de vista tributario, muchachos, ustedes como contadores tienen que estar muy atentos. Tenemos el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Tenemos todo este proceso de industria y comercio que es tan importante, ¿sí? Los elementos del impuesto de industria y comercio que los vimos hace 8 días, todo lo que vive el sujeto pasivo, el sujeto activo, la base, todos estos procesos que luego los vamos a ver en detalle en industria y comercio. Aquí yo les estoy dando así un panorama general. ¿Quiénes deben de cancelarlo? Pues todas las personas jurídicas que hagan transacciones con las diferentes organizaciones en la ciudad y con otros municipios, ¿sí? Este es un impuesto muy específico, muy detallado, en las cuales nosotros como contadores tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Recuerden, jóvenes, que yo les hablaba hace 8 días de que el Congreso genera leyes, la asamblea, que es el que los impuestos departamentales generan ¿qué? Ordenanzas, perdón, y el consejo municipal, que es lo que emite, pues acuerdos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos procesos tributarios, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna pregunta de estos, muchachos? ¿No? Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es vamos a irnos al módulo, ¿sí?
les voy a pedir el favor que vayan ingresando a su plataforma, por favor. Vamos a ingresar a la plataforma. Y, o bueno, si ustedes lo tienen allá, creo que yo lo tengo aquí ya en mi computador. Y ustedes sí descárguenlo, por favor. Para que vayamos a la página 16. Vamos a la página 16, donde dice naturaleza y características del impuesto. ¿Sí? Entonces es muy importante que veamos todo este proceso porque pues finalmente es nuestro mundo de lo que ustedes se van a enfrentar allá afuera muy pronto. ¿Sí? Dejar de compartir. Igual lo voy a compartir por acá también para que lo tengamos presente. Vamos a Listo. ¿Ya lo tienen por allá, Alejito? ¿Lo descargó? Señor, ya está listo. Ustedes, niñas, no me dejen solo abandonado, que me siento triste, sin escuchar, Profe. sin verlas. Profe, ¿en dónde nos metemos? A la página al Sí. módulo, a Moodle, y descarguen, igual yo lo tengo ahí, ¿me lo están viendo? Sí. ¿Sí? ¿Pero en Donde qué dicen documento del Sí. módulo? el módulo como tal, descarguen el módulo. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, listo, muchachos. Entonces, aquí vemos en este módulo, quise traerlo a colación porque me parece muy relevante. Es un módulo que está bien estructurado, tiene lo que debemos de conocer como contadores desde el punto de vista de impuestos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algo muy interesante, y es que dentro de todos esos procesos tenemos algo que se llama la tasa, ¿cierto? Hay tasas, hay contribuciones, ¿sí? Y acá el módulo nos especifica, ¿sí? Nos dice qué es un impuesto, qué es la característica de un impuesto, ¿sí? Contribuciones, ¿sí? Entonces quiero que vayamos, bueno, saltémonos un poquito a la página 18 y ahorita regresamos a la página 16 y 17. Entonces en la página 18 vamos a ver las diferentes impuestos que existen, ¿sí? Porque hay impuestos, hay tasas y hay contribuciones, ¿sí? Entonces miremoslo acá. Y lo que decía Natalia hace rato, que me estaba preguntando, entonces mire cómo está subdividido el impuesto de industria y comercio en Pereira. Está, bueno, y en todos los municipios, ¿sí? O sea, los temas generales está el predial, ¿sí? Unificado. ¿Quién paga el predial? Pues todas las personas que tienen una propiedad. Esa es la primera actividad que ustedes van a hacer hoy. Van a hacerme una presentación de acuerdo al acuerdo 42, valga la redundancia, del acuerdo 42 del 2017 de Industria y Comercio. Yo ya se los envié a su correo. Ustedes más tarde lo descargan y me van a hacer una presentación en PowerPoint de unas 5 o 6 hojitas de diapositivas hablándome del predial, ¿sí? Luego viene avisos y tableros, luego viene publicidad exterior visual y espectáculos públicos. Estos son los impuestos que vamos a hacer en el día de hoy. Sí, hoy vamos a hacer un trabajo individual del predial, pero ya dentro de 8 días voy a distribuir la presentación o la sustentación, lo voy a distribuir en parejitas, industria y comercio, avisos y tableros, publicidad y espectáculos. Si alcanzamos en parejitas, si no, pues dejamos uno por fuera y yo me encargo de ese. ¿Listo? Para verlos, a ver el impuesto de industria y comercio. ¿Listo? Entonces aquí vemos que el predial es un impuesto, industria y comercio es otro impuesto territorial, ¿cierto? Avisos y tableros y vallas es otro impuesto municipal, publicidad exterior visual es otro impuesto y espectáculos públicos, o sea que por eso es que en la alcaldía nos cobran cuando hacemos un espectáculo, o cobran, no nos cobran, bueno, cobran a todos
cuando hay conciertos, partidos, cuando hay fiestas y están cobrando una boletería, eso es un espectáculo público, entonces por supuesto que tienen que cobrar un porcentaje dependiendo del número de boletería que estén vendiendo, publicidad exterior, toda esa publicidad que ustedes ven por allá afuera, deben de pagar un impuesto. Tiene unas características, aquí yo estoy dando unas generalidades así como para que ustedes se centren. Avisos, tableros y vallas. ¿Y qué hace referencia a avisos, tableros y vallas? Pues son todos esos avisos que nosotros tenemos que colocarle, o los avisos que tienen nuestras empresas, ¿cierto? Comercializadoras, si tiene una valla gigante o un letrero pegado encima de la puerta, eso hay que pagarlo, ¿sí? Tiene unas características que lo vamos a estar viendo. Y el impuesto de la industria y comercio, que ya lo vamos a ver en detalle, ahorita que yo voy a dar unas explicaciones de industria y comercio. Y luego vienen las tasas. Las tasas, pues tenemos la tasa de gasolina, ¿cierto? Tasa ambiental con destino a las áreas metropolitanas, tasa con destinación a las corporaciones autónomas regionales, tasa bomberil por prestación de servicios, contribución de valorización, bueno, y vienen las contribuciones, contribución de valorización, contribución sobre contratos de obra pública, participación de la plusvalía. Por eso hace unos como 2 o 3 años yo les contaba, hace 8 días con el gobierno de Vázquez, si no estoy mal, del alcalde Vázquez, iban a generar un impuesto, y no es un impuesto, es una contribución. Porque la gente cree que es un impuesto, sí, es un impuesto porque tiene que pagarlo, ¿cierto? Pero no, fiscalmente o tributariamente no se llama impuesto, se llama contribución, ¿sí? Lo mismo la tasa, no se llama impuesto, se llama... Perdón, no se llama impuesto, se llama tasa, pero pues finalmente la gente lo asocia como si fuera un impuesto porque tiene que pagar algo. ¿Sí me hice entender? Entonces miren que cómo está distribuidos los impuestos territoriales, en impuestos, en tasas y en contribuciones. Ahora vamos a ir a mirar en la página 16, ustedes pueden ir allá en su PDF, porque de pronto aquí en la plataforma no me lo muestra bien, o bueno, no sé por qué no lo estoy viendo, pero bueno. Página 16, en la página 16 tenemos entonces la naturaleza y características de los impuestos. Entonces tenemos lo que es la tasa. Entonces vamos a leer qué es la tasa, ¿cierto? Son aquellos, dice, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del decreto 111 del 96, Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Tasa, es un ingreso corriente no tributario de orden territorial, ¿sí? Es un ingreso no tributario, ¿cierto? De orden territorial. Pero la Corte en su constitución, en Corte Constitucional en sentencia C, lo definió como, ¿y cómo definió la tasa? Aquellos ingresos brutos que se establecen unilateralmente por el Estado, pero solo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar el servicio público correspondiente, es decir, se trata de una recuperación total o parcial de los costos que genera la prestación de un servicio público, ¿cierto? O sea que es ese motivo o ese hecho generador que se da específicamente a ciertos hechos económicos, ¿sí? En este caso, pues en el departamento tenemos unas tasas a la gasolina, por ejemplo, entonces solamente el distribuidor, es el que genera ese impuesto, no nosotros. Es que yo voy a generar, écheme 2 galones de gasolina o 5.000 para la moto de gasolina o los del carro 20.000 o 30.000. Y ahí nosotros no pagamos la tasa. Quien paga la tasa es el dueño de la bomba, el distribuidor es el que paga la tasa a la gasolina, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y eso lo establece ¿quién? La Asamblea, la tasa de la gasolina, teniendo en cuenta pues las alzas de la gasolina, teniendo en cuenta todos esos procesos tributarios a nivel nacional, para que lo tengamos en cuenta. De pronto ustedes en algún momento terminan siendo contadores de una estación de gasolina, entonces ustedes tienen que revisar cómo es la contribución, qué tarifa deben de pagar la tasa de gasolina cada año, ¿sí? Porque dependiendo de lo que diga el estatuto departamental. Después de que veamos territoriales, municipales, vamos a ver
los departamentales. Me disculpan que se me fue la paloma. ¿Listo? En segundo lugar, la diferencia consiste en el carácter voluntario del pago de la tasa y el carácter obligatorio. Hay unas que son voluntarias y otras son obligatorias, pero no nos digamos mentiras. ¿Quién va a decir voluntariamente voy a pagar la tasa así nomás? ¿Cierto? ¿No? Solamente uno paga a quien le toca pagar porque está obligado, del resto no, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos impuesto. Aquí hablábamos de qué es impuesto, ¿cierto? Y hay un personaje que se llama Coromil, que nos habla de que son prestaciones en dinero o en especie que fija la ley con carácter general y obligatorio, ¿sí? A las personas físicas, cuando yo hablo de personas físicas, porque este señor es mexicano, ellos, los mexicanos, no hablan de personas naturales, sino hablan de personas físicas, morales, ¿cierto? Que para contribuir a sus gastos públicos. También dicen que la parte de la renta nacional que el Estado se apropia satisfaciendo las necesidades públicas que necesita darle a sus ciudadanos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos algunas características muy significativas. La cantidad que constituye una obligación, debe ser establecido por la ley un impuesto, debe ser proporcional, equitativo, ¿cierto? Nadie puede pagar más de lo que no puede, está a cargo de personas naturales o personas físicas que se encuentren en situación jurídica, o sea, todas las personas jurídicas, ¿sí? Y que se destinen exclusivamente para cubrir los gastos públicos, aunque algunas veces se los llevan por allá para los bolsillos propios. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y aquí tenemos las contribuciones. ¿Y qué son contribuciones? Son prestaciones en dinero que el Estado exige a los beneficiarios de obras y servicios estatales para financiar la construcción y mantenimiento. Normalmente las tasas y las contribuciones son exigidas en el punto de vista municipal y departamental. Si ustedes han visto, ningún impuesto nacional dice la contribución al IVA o la tasa de yo no sé qué. Estas contribuciones y tasas son específicamente a los impuestos territoriales para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Y mire que aquí tenemos más impuestos. Vean, muchachos. Tenemos el famoso degüello de ganado menor, porque el degüello de mayor lo tenemos en el departamento. Aquí no está especificado, pero es así. Alumbrado público, telégrafos y teléfonos urbanos, eso ya prácticamente no existe. Vehículos automotores es también otro impuesto. Estampilla Procultura también es un impuesto. Estampilla al adulto mayor. Estos dos impuestos básicamente los saca es el departamento. La estampilla del adulto mayor lo saca el departamento, la estampilla de Procultura también. Bueno, algunas veces el municipio también lo saca. Vehículos también hace parte del departamento, el alumbrado público hace parte del municipio, de alineación urbana aparece en el municipio, ¿sí? Entonces varía. Pero una pregunta, lo de la estampilla, ¿cómo es, profe? Lo del adulto. Lo del adulto mayor, eso lo saca en Pereira. Esta cartilla que estamos viendo está muy enfatizada a Medellín, ¿cierto? Esta cartilla está muy enfatizada a Medellín porque pues la universidad es de Medellín, entonces pues tiene muchas características del impuesto o del estatuto tributario de Medellín. Pero aquí, allá en Pereira, es que aquí yo estoy muy bien, allá en Pereira, hay estampillas al adulto mayor, y es que cuando, por ejemplo, a los contratistas les sacan una estampilla, ¿sí? Por ejemplo, yo soy contratista, soy el contador el financiero de Secretaría de Educación y me pagan 5 millones de pesos mensuales. En el primer contrato me sacan la estampilla el 2%, el 3%, depende de lo que diga la asamblea, y me sacan de mi contrato ese 2 o 3% de mi sueldo, ¿sí? Y se supone que ese dinero son para ayudas a todos los ancianatos del departamento, ¿sí? Tanto Pereira como todos los ancianatos que tiene y que contribuye, que son mantenidos, por ejemplo, son soportados económicamente por el departamento, ¿sí? Normalmente es una vez que les sacan al principio de los contratos. Bueno, acá están todo lo que es activo
sujeto pasivo, sujeto activo, hecho generador, la tarifa, periodo gradable, causación, que eso ya lo vimos hace 8 días. ¿Listo? Quería ver como esa parte de esa tableta de contribuciones y ya voy a dejar de participar acá y voy a dejar y voy a mostrarles ahora las diapositivas que tengo acá. ¿Me están viendo las diapositivas? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, profe. Ok, Sí. perfecto. Entonces, aquí tenemos, entonces ya hicimos la revisión del taller, hicimos la revisión del módulo y voy a mandarles un link que quiero que vean, un videito chiquito de lo que es industria y comercio para empezar a ver ya. Entonces, este video es como la introducción. ¿Listo? Se los voy a mandar acá por el chat, lo copian y lo pegan allá en una nueva página y dura 6 minuticos. Entonces, véanlo y regresamos en 6 minuticos. Me escriben por favor por el chat cuando hayan terminado.
extracción de información. ¿Listo, muchachos? ¿Ya terminaron de verlo? Sí, sí, profe. Sí, profe, ya. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacer algo mejor. Vamos a salir al descanso hasta las 10, ¿sí? Y a las 10 empiezo con industria y comercio yo, ¿sí? Voy a explicar todo lo de industria y comercio, todo el proceso de industria y comercio, y luego de industria y comercio, que yo explique y dé la explicación, entonces arrancamos con los 2 talleres que les tengo planteados para hoy. ¿Les parece? ¿Listo? Bien. Entonces nos vemos a las 10 en punto. Un abrazo. No se van a desconectar de la pantalla, nada. O sea, déjenlo ahí quietico y vayan y tomen tinto y van al baño mientras tanto.